Bien, pues quiero dirigirlos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 en sus Biblias, por favor. O abran sus Biblias o prendan sus Biblias, ya estamos muy modernos. Si no la trajo, pues júntese con un cristiano, por favor, ahí el que esté a su lado, para que todos podamos leer. Y el título de esta charla le titulé El Padre Amoroso. Se fija cómo las alabanzas estuvo hablando del profundo amor de Dios. Y yo no me puse de acuerdo con ellos, pero el Espíritu Santo nos alinea. Dice aquí en el capítulo 3, versículo 1 de Primera de Juan, ¿ya están ahí? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Podemos leerlo todos juntos? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Me gustan las expresiones del apóstol Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. El amor del Padre se derrama en cada uno de nuestros corazones. En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero estas expresiones de Juan, el apóstol Juan dice, ¿de qué tal manera amó Dios al mundo? Y tú puedes poner allí tu nombre, ¿verdad? Leo, Liliana, Alberto, Pepe, María, Juan, Tere, Emma. Dios nos ama de tal manera que entregó a su Hijo unigénito. Y qué mayor regalo, desprendimiento del mismo Padre al entregar a su Hijo Jesucristo. Es la máxima manifestación de amor de un Padre. Mirad cuál amor, profundo amor nos ha dado el Padre para ser llamados. ¿Y cómo podemos ser llamados hijos de Dios? ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Porque no todos somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Pero todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad. Porque es una elección voluntaria de nuestro libre albedrío, de esa libertad preciosa que Dios ha dado a cada uno de nosotros para elegir. Yo quiero ser un hijo de Dios, yo quiero ser una hija de Dios, o no querer nada con Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Pero a veces ese amor es empañado por el mal ejemplo de los padres terrenales. Si usted ha tenido la dicha de tener un padre cuidador, protector, por eso es tan importante que nosotros transmitamos ese amor a nuestros hijos, esa protección, ese cuidado, ese amor con ellos. Porque en nosotros ven también el amor de Dios. Pero cuando alguien no tuvo un padre ausente o un padre ofensivo, autoritario, violento, a veces es muy difícil percibir el amor del Padre, y muchos de nosotros nos cuesta percibir el amor del Padre. Mirad, dice, cuál amor nos ha dado el Padre. Y a veces nosotros también no nos aceptamos a nosotros mismos y nos cuesta conocer el amor del Padre. A veces nos vemos en el espejo y tú dices, si esta es la creación de Dios, pues ¿qué me espera? ¿Dónde está el amor? Pero Dios te creó tal como tú eres, singular y único, no solamente para esta vida, sino para vivir una eternidad con Él en el cielo. Gozarse contigo por una eternidad, con esa singularidad, con esa único que tú eres por una eternidad. Y hay una historia en el Nuevo Testamento que yo quiero dirigirlos a ese lugar.
que nos va a mostrar el Padre amoroso, el amor del Padre. Yo quiero dirigirlos, por favor, a una carta muy pequeña que se encuentra en Filemón. Antes de Hebreos, si usted va a Hebreos, pues ya se pasó, regrésese y hay una cartita muy chiquitita que se llama Filemón. A lo mejor algunos de ustedes ni la habían encontrado, pero ahí está en la Biblia. Y quién sabe que todo lo que está en la Biblia es para bendición nuestra, ¿verdad que sí? Todo está allí. En esta pequeña carta vamos a ver el amor del Padre amoroso. Y yo quiero que esta lectura la tengamos en el corazón buscando tres personajes: Pablo, Filemón y Onésimo. Y voy a dar lectura. Yo quiero que identifiquen a estos personajes, que dice así en el versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Ok, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual aún tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aquí nos empieza a contar sobre un lugar en Colosas, donde Filemón era un hombre que había pues recibido a Cristo en su corazón. Era un hombre que tenía una hacienda bastante grande, tenía algunos siervos, algunos trabajadores a su servicio. Y vemos que también tenía una reunión de hogar, tenía una iglesia en su casa. Por eso es tan importante las reuniones de hogar. Entre semana usted puede ver allí atrás, cerca de su casa, hay reuniones por toda la ciudad donde usted puede reunirse entre semana y tener ahí una comunión unos con otros, porque sabe que la iglesia de Cristo primitiva nació en los hogares. No nació en grandes estructuras, nació en los hogares. Y así Filemón tenía también una reunión de hogar. Y entre esos siervos y entre esos trabajadores que estaban allí en esa casa, está Onésimo. Allí en el versículo 10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo. Era un trabajador de Filemón. El nombre Onésimo significa útil, provechoso. Qué bonito para ponerle a su hijo, ¿verdad? Si usted no sabe cómo ponerle a su hijo y está pensando, pues ¿cuál le pongo? Tim Marín de Dopingüe, ¿qué le pongo? Pues ya tiene una buena idea, ¿no? Útil, se imagina en la escuela: Pedro, presente; Juan, presente; útil, presente. No le ponga clorofilo, no le ponga allí en el registro civil, oyendo la radio, dice: hay nombres tan raros. Hay nombres de Winston. Yo no sé si el Malboro ahí también, pero les ponen cada nombre. Maciosare, nomás falta que se apellide un extraño enemigo. Los nombres significan, en la palabra del Señor, los nombres se les daba porque tenían destino, tenían una palabra profética para ellos. Yo a mis hijos le puse, ¿verdad? Jessica, que significa gracia de Dios; Armando, que está aquí en la primera cámara, significa soldado; Ricardo significa príncipe. Cuando tú sabes qué significa tu nombre, porque los nombres marcan destino. Ya déjese de nombres raros, ¿verdad? Angustias, soledad. ¿Por qué no tienes amigos? La otra vez estábamos orando aquí por sanidad y por varias situaciones, y pasó una señora y me tocó orar por ella. Y le pregunté: bueno, ¿por qué quiere que ore? Pues es que me duele la cabeza, me duele la columna vertebral, me duele el estómago, me duele la rodilla. Bueno, ya. ¿Cómo se llama usted? Dolores. Con razón.
Ahora, no se me enoje, porque usted no tiene la culpa del nombre que tiene, pero sí tiene la responsabilidad del nombre que le va a poner a sus hijos. Y desde su nacimiento y aún desde la concepción usted puede darle ya destino y grandeza a sus hijos. Onésimo se llamaba, útil. Pero fíjense que de alguna manera algo sucedió en su vida que empezó a ser un siervo inútil. Fíjate en el versículo 11, dice: el cual en otro tiempo te fue inútil. Yo no sé qué le pasó, es una palabra fuerte, ¿verdad? Inútil, inclusive parece ofensivo. Hasta hay una cancioncita por ahí, ya sé que se le está viniendo a la cabeza ahí de Paquita, ¿no? Inútil, rata de dos patas. Pero eso es amargura. Pero cuando alguien realmente es inútil, ¿sabe qué? Es porque la desobediencia ha llegado a su vida. Para mí, una persona que ya no es útil es porque no está obedeciendo a la voluntad de Dios para el destino y el propósito que Dios designó para su vida. Algo le sucedió a Onésimo. Y qué triste es a veces ver a jóvenes que empiezan muy bien su vida cristiana y bien entusiastas y van a las jornadas y están en los cursos y todo lo demás, y algo entra en su corazón, alguna semilla, un espíritu de desobediencia, de rebeldía, algo que empieza la inconformidad. Y cuando hay inconformidad ya no se hacen las cosas con servicio, con amor, con empeño. Cuando empieza la inconformidad, empiezan las críticas y empiezan a echarle las culpas a los demás. Y esto no sirve, y esto no funciona, y esto no. Y empieza la crítica. Y se empieza a ser no útil para el reino de Dios. Eso pasó con Onésimo. ¿Y saben qué hizo? Decidió escapar. Escapar de allí, de la casa de Filemón, de la reunión, de la iglesia. Se escapó, huyó. Yo no sé cuántas personas están siempre escapando de la presencia de Dios, de la confrontación de Dios. A veces pensamos que cambiando de lugar, cambiando de ciudad se van a solucionar las cosas. Y no digo que es malo cambiar de ciudad, pero si tú no has confrontado tu debilidad y tu pecado delante de Dios, tú vas a llevar tu mal a todos los lugares. Hay gente que cambia de trabajo como cambia de calcetines. Es más, cambian más de trabajos que de calcetines algunos. Pero tienen allí un espíritu de deshonestidad, de pereza o de sumisión a la autoridad. Y cambian de trabajo y en el otro trabajo se encuentran con las mismas dificultades, con los mismos pleitos con los supervisores y los jefes. Y están de trabajo en trabajo a ver cuál trabajo les pega. Pues no les va a pegar ninguno, porque si no confrontan su debilidad, su pecado, que hay dentro de ellos, van a ir transmitiendo a todos sus trabajos lo mismo. Hay gente que se cambia de iglesias también. No, en esta iglesia no hay amor y hay una amargura en sus corazones. Yo me voy a cambiar de iglesia. Y van a la otra iglesia y pues tampoco acá hay amor. Y van a otra iglesia, pues acá tampoco. Y van no solamente inconformes de iglesia a iglesia, sino van amargando a todo el mundo por allí, porque no han confrontado su mal. No podemos escapar de la presencia de Dios. No podemos escapar de su palabra, de lo que nos está hablando, de lo que tenemos nosotros que enfrentar, de nuestro pecado. Jonás, allí en la Biblia, la historia de Jonás, Dios le dijo: levántate, Jonás, y ve y pregona a Nínive, porque la voy a destruir para que se arrepientan. Y dice la palabra del Señor que él se levantó y dice, y huyó de la presencia de Dios. En lugar de ir a Nínive, se fue a Tarsis, que es hoy España, el último país conocido en ese tiempo, ¿verdad? Al occidente. Dice, pues yo me voy a Tarsis, me voy lejos de la presencia de Dios. Y así dice la palabra, huir de la presencia de Dios. Y dice, compró su boleto, dijo, pues yo no sé si es la voluntad de Dios o no, pero yo tengo para mi billete, mi boleto de barco. Y se subió al barco, dice, para alejarse. Luego lo leen allí en el versículo 3 en Jonás 1, que dice para alejarse. Dice la escritura allí en el versículo 3, alejarse de la presencia de Dios.
Y ahí se escondió en la bodega, ahí según él no lo veía Dios, pero el Señor tenía ahí preparado un pez, una ballena, una tormenta, ¿verdad? Y vino la tormenta y al final lo cacharon a él, que era el causante de todo este mal, lo echan y bueno, estuvo 3 días ahí en el vientre de la ballena. Imagínense con todos los jugos gástricos allí, con los eructos y con todo allí de la ballena y las algas y los cangrejos, todo revuelto. Dígame, si no se arrepiente uno estando así, ¿cómo te vas a arrepentir? No, al tercer día ya tratadito, la ballena por orden del Señor lo vomita allí en la playa. Y ahora sí, humildito, sí Señor, lo que tú quieras. Ahora sí fue. Pero ¿cómo podemos escapar de la presencia de Dios? En el Salmo 139, que nos habla de la omnipotencia, de la omnisciencia y de la omnipotencia del Señor, nos habla en el versículo 7, dice: ¿cómo me iré de tu espíritu? ¿Cómo huiré de tu presencia? Dice: si subiere a los cielos, allí tú estás. Si bajo a las profundidades de la tierra, allí tú estás. Si agarro las alas del alba y me voy hasta el extremo del mar, hasta allá me guiará tu mano. Si me escondiera en las tinieblas, aún dice, las tinieblas resplandecen a tu luz. Porque lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Podemos escapar de la presencia de Dios? No podemos escapar de la presencia de Dios. Y Onésimo se va, pero antes de irse, pues toma algunas cosas de la casa de Filemón para los viáticos. Se lleva algunos platitos de plata, se lleva algunas cositas, se va por allí, se toma unos souvenirs, ¿verdad? Y se va hacia Roma. Se va a Roma huyendo, escapando. Y allí en Roma algo sucedió. Obviamente, como les dije, el cambiar de lugar no cambia la situación, sino cambia tu corazón. Y obviamente Onésimo se encontró en dificultades, no sé qué hizo exactamente, pero la guardia romana lo toma y lo mete en el calabozo, lo mete en la prisión. Y la prisión, la cárcel, es un lugar espantoso. Yo no sé cuántos han estado en prisión o en la cárcel. Yo he estado 2 años predicando la palabra de Dios, claro. Pero es un lugar horrendo. Gracias a Dios empezamos el ministerio. Alberto con su equipo sigue este ministerio desde hace más de 25 años. Y gente ha llegado a los pies de Cristo, convertidos completamente porque la luz les ha llegado hasta ese lugar. Y sicarios y secuestradores, ladrones han llegado a los pies del Señor a través de este ministerio. Pero es un lugar horrible, es un lugar de quebrantamiento, es un lugar de humillación, es un lugar donde te quitan los derechos, inclusive casi la dignidad humana. Es horrible. Tenemos que orar por las cárceles de Puebla que están horribles. Y déjenme volar un poquito en mi imaginación sin salirme del contexto, porque conozco el contexto de la carta y además pude visitar la cárcel o el calabozo donde estuvo el apóstol Pablo, allí en Roma. Y los calabozos precisamente se llaman calabozos, no cárceles. No son como las cárceles de aquí con barrotes que tienen ventanas, etcétera, te da la luz. En aquel tiempo eran cuevas, eran calabozos. Y te metes tú por allí y es una caverna allá adentro. Y hay pues sí, cavernas diferentes, grutas dentro del calabozo, sin luz, sin nada. Horrible. Y Onésimo, haciendo un poquito, y si me permiten un poquito de imaginación, yo me imagino a Onésimo allí en oscuridad, en el calabozo, un lugar húmedo, por cierto, se filtraba el agua tremendamente. Y estando allí pensando en la vida que él había llevado, allí con Filemón, con esa casa donde le daban cobijo, le daban alimento, tenía un trabajo, tenía amigos, tenía compañeros, y sintiéndose mal por haber robado, por haber huido. Y yo me imagino allí ya su corazón revolviéndose, lamentándose de su fin allí en la cárcel. Pero de repente ve allí a lo lejos a un anciano,
y que tiene cicatrices en la espalda. Y se acerca a él y nota que sus sandalias están gastadas de tanto caminar y sus pies con agrietados por el polvo y las piedras. Y allí se acerca a él y ve que pues tiene una velita ahí y está escribiendo algo. Está escribiendo algo. Y le pregunta a Onésimo: oiga, perdone, ¿qué hace? Pues estoy escribiendo una carta. ¿A dónde escribe? A Colosas. Colosas. Yo soy de Colosas, yo soy colosense. Qué cosas, ¿verdad? Yo allí tenía trabajo, mi jefe me trataba muy bien, me daba de comer, me servía, había una reunión de hogar, allí había cristianos. Mi jefe se llama Filemón. Y el anciano se voltea y le dice: Filemón, mi hermano y colaborador en la fe, que su esposa es Apia y su hijo es Arquipo. Y dice Onésimo: sí, qué chiquito es el mundo, ¿verdad? ¡Qué coincidencia! Y a todo esto, ¿usted quién es? Y este anciano se pone de pie y le dice: yo soy Pablo, Pablo de Tarso, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y tú tienes que dejar de escapar y tienes que arrepentirte y tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Y en ese momento Onésimo se encontró con el Señor Jesucristo, nada menos a través del apóstol Pablo, en una cárcel en Roma, a cientos de kilómetros de su ciudad natal. Se encuentran allí en el calabozo y lo confronta con su realidad en su corazón y le dice: tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Y de tal manera que Pablo lo lleva precisamente a nacer de nuevo. Dice en el versículo 10: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré. ¿En dónde? En mis prisiones. Fue engendrado allí, en el calabozo de Roma, ahí mismo, nada menos y nada más que con el apóstol Pablo, llevándolo a los pies de Cristo, renovando su corazón, engendrándolo, como dice aquí la escritura, porque el nacer de nuevo, el nacer del Espíritu es diferente a tu nacimiento natural. Hay dos nacimientos: el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Si tú naces una vez, mueres dos veces, pero si naces dos veces, mueres solamente una vez. No sé si me entendieron. Si tú naces nada más una vez en la carne, mueres dos veces. Mueres aquí en la tierra y mueres eternamente. Pero si tú naces dos veces, naces de lo natural y naces en el Espíritu Santo, solamente mueres aquí en la tierra, pero tienes vida eterna. Amén. ¿No le dan gracias a Dios por esto? Aleluya. Necesitamos nacer del Espíritu. Qué coincidencia, decía Onésimo. Yo no creo en las coincidencias en el reino de Dios. Yo creo en citas divinas. Y yo creo que hoy Dios tiene una cita divina contigo. Contigo. Una cita divina. No fue una coincidencia que yo me encontrara con un coach de básquetbol allí, cristiano, que siempre nos llevaba a alguien para compartir la palabra de Dios, y cuando tuvo leucemia, esa prueba en su vida, nos invita allí a su casa para que oremos por él. Y ahí fueron todos los del equipo de 2 metros de altura: el chiquilín, el canguro, el jirafón y no sé cuántos. Y allí fue un hombre a orar, no a rezar, a orar a Dios, a hablar con Dios, y la presencia de Dios llenó ese lugar. Yo no entendía, me invitaron a la primera reunión de jóvenes y fue el primer joven que recibió a Cristo allí. Y desde entonces mi vida ha cambiado y no la cambio por nada en el mundo. El propósito que Dios tiene para mi vida desde entonces. Yo no creo en coincidencias. Yo creo en citas divinas. ¿Se acuerda cuando usted recibió a Cristo? Y si usted está aquí y siente que lo jalaron de las orejas, no lo jalaron. Dios tiene una cita con usted hoy.
cuando estaba de misionero en España, pues me tocaba renovar el pasaporte en ese tiempo. Y tomé un tren para Francia, para el norte de España, a un pequeño pueblito muy bonito que se llama Irún. Entonces crucé la frontera, me bajé del tren, crucé la frontera, me sellaron, me regresé otra vez, así nomás me fui, me di la vuelta y me sellaron y dije voy a tomar el mismo tren. Y tomé el mismo tren, nada más que ya no tenía dinero y tomé allí uno de segunda. Y ya cuando me iba a trepar, pues yo veía allí los vagones de primera con sus camas, bien rico, haciendo sus camas y todo, ya era de noche. Y me voy allá hasta el último del tren, ¿verdad? El último vagón, y me subo. Y estaba solito el vagón y solito el camerino que me tocó. Y había 4 asientos así y 4 asientos delante de mí. Y yo dije, qué padre. Pagué de segunda y me voy en primera aquí dormidito. Rico toda la noche, ni quien me moleste. Y allí nomás a todo lo largo me acomodé, me puse mi chamarra ahí de almohada y dije, qué padre. Y empezó a andar el tren y paró en la siguiente ciudad que se llama Bilbao. Y allí en Bilbao pues nadie se subió y empezó a andar el tren. Y de repente que escucho pasos corriendo por el vagón, pa, 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 y alguien que salta, ¿verdad? Y se mete a mi camerino y se da un clavado a los 4 asientos que estaban delante de mí, pasa y se enrosca así, y yo lo vi y me asustó en el momento, y tenía como gotas de sangre, tenía sangre en el pantalón. Y ya cuando el tren iba a 100 kilómetros por hora, se empieza a reír, ja, 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 ja. Y yo le digo, ¿y qué te causa tanta gracia después de haberme asustado y despertado? Me dice, es que yo estaba en un centro de rehabilitación allí en la montaña de Bilbao y me escapé y me robé algunas cosas ahí de la casa, me escapé de la montaña, me fui a la ciudad. Y allí en la ciudad me metí a un bar, que es una cafetería ahí en España, les llaman bares, ¿verdad? Y allí el del bar se distrajo y tomé el dinero de la caja y salí corriendo. ¿Ah, sí? Sí. Y me robé todo. ¿Y qué pasó? Le digo. No, pues me siguió el del bar corriendo y yo tomé un taxi, me vine aquí y él también tomó un taxi y me siguió atrás de mí. Yo llegué a la estación, él también, y vi este tren que iba en marcha allá y me trepé y él no pudo. Me escapé. Y luego me pregunta, tú no eres de aquí, ¿verdad? No eres español. No, digo, soy mexicano. ¿Y qué haces aquí en España? Le digo, soy misionero. ¿Y a qué te dedicas? A un centro de rehabilitación. Y tú deja de huir, de escapar de Dios, tienes que arrepentirte y recibir a Cristo en tu corazón. Y le puse una. Y como iba a 100 kilómetros por hora, el tren no se pudo bajar. Así es que ahí recibió a Cristo como su Señor y Salvador y cambió su corazón y empezó a llorar. Y empezó a ver que Dios le estaba buscando, que el Señor tiene una cita divina con cada uno de los seres humanos, con cada uno. Tú dices, y allí los árabes también tienen sueños de Jesús, están sucediendo cosas tremendas aún en esos países desolados. Pero tú, ¿qué vas a hacer con Jesús? Este joven, ya para terminar la historia, se bajó del tren, nos despedimos, le dejé mi teléfono y en la tarde me habla y me dice, Armando, gracias por las palabras y por haberme llevado a Jesús. Estoy enfrente del centro de rehabilitación aquí en la Matriz de Madrid y voy a entrar otra vez. Quiero cambiar mi vida. Y volvió a entrar, ya no supe, pero yo creo que el Señor lo ha levantado y lo ha sanado y lo está usando ahora tremendamente, como muchos exdrogadictos que Dios los ha levantado y los ha hecho pastores, misioneros, evangelistas y tantas maravillas que el Señor hace con aquel que entrega su corazón a Dios. Aquí Onésimo se encontró con el Señor. Y hay un versículo en el versículo 17, 18 y 19 que dice, así que si me tienes por compañero, recíbele a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo ¿qué?
a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decir que aún tú mismo te me debes también. Aquí la parte de Pablo es de reconciliador. Y Dios nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Aquí había un ofensor y un ofendido. Aquí estaba Onésimo, que había escapado, había robado, y aquí estaba el que había sido ultrajado, había sido herido, Filemón. Y Pablo está en medio. Y entonces Pablo redacta esta carta que usted tiene en la Biblia y empieza a escribir lo que usted ha leído hoy, Pablo, yo, y empieza a escribirle a Filemón una carta de reconciliación. Pablo en este momento está haciendo, o es tipología de nuestro Señor Jesucristo, porque está funcionando como un mediador entre los ofensores y el ofendido. Jesucristo es nuestro mediador. Y quiero que vayan un poquito más atrás a Timoteo, no se me vayan muy lejos. En 1 de Timoteo 2:5, dejen un dedo allí en Filemón, por favor. 2:5 dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Vamos a leerlo todos juntos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque hay un ¿qué? Solo Dios y tres mediadores. Dice un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay algo en medio, no hay personajes en la Biblia ni personajes históricos que tenga esta posición más que nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro intercesor, es nuestro intermediario, es nuestro mediador, es nuestro abogado, es nuestro redentor, es nuestro salvador y es el único. Aleluya. Es el único. Él es el mediador entre Dios y los hombres y es nuestro reconciliador. Allí en la cruz del Calvario, allí entre el cielo y la tierra, ahí suspendido en ese madero, extendido sus brazos, estaba reconciliando al Padre, al que había sido ofendido por nuestros pecados, y a la humanidad. En Él. En Él. Él es el reconciliador. Él es el mediador. Y como dice allí en Colosenses, también en el capítulo 2, en el versículo 13, 14 y 15, que dice: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados, dice, y en vuestra incircuncisión de la carne, Él os dio vida, perdonándoos vuestros pecados, anulando el acta de decretos. ¿Qué acta de decretos? Nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros robos, nuestras mentiras, nuestros malos pensamientos, todo eso, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestro adulterio, nuestro pecado, todo. Es que unos dicen: es que yo no sabes lo que he hecho. Si vieras lo que me contaban los chicos drogadictos, lo que habían hecho. A veces se sentían ellos incapaces. Dios no me puede perdonar, es que no sabes lo que he hecho. No solamente el homicidio, cosas horribles. Y yo les dije: Jesucristo es suficiente para perdonar, dice, todos tus pecados. Si pudiéramos enlistar mis pecados, enlistarlos uno a uno, yo creo que tendría un almanaque de este tamaño. Pero por eso dice allí en Colosenses capítulo 2 versículo 14: anulando el acta de decretos, el almanaque de pecados, que era en contra nuestra, contraria a nuestra, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese almanaque, ese pasado, esos pecados fueron clavados en la cruz del Calvario, despojando a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos, dice, en la cruz. La sangre de Jesucristo es suficiente.
¿Qué obra puedo hacer yo? ¿Qué actividad puedo hacer yo? ¿Qué flagelación puedo hacer yo? ¿Cómo puedo pagar? Onésimo no tenía ni un centavo. Dice Pablo, dice, te lo pagaré todo. Yo, Pablo, lo escribo con mi mano, yo lo pagaré. Onésimo no podía, tú no puedes. Por eso vino Jesucristo, para liberarnos de la maldición del pecado y la condenación. Por eso murió en esa cruz y derramó cada gota de su sangre. Y a veces lo menospreciamos y queremos hacer cosas y merecernos cosas, cuando Él dio su vida por ti y por mí. Onésimo, qué encontronazo con Onésimo, ¿verdad? Palos. ¿Y ahora qué hago? Le dice Pablo, regresa al punto de partida. ¿Qué? En el versículo 12 dice, el cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbelo como a ti mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como lo de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Le dice Pablo a Onésimo, regresa con Filemón. ¿Qué? No, me va a castigar, me va a dar de latigazos. No sabes lo que le hacen a los siervos, a los esclavos, los cuelgan de los pulgares, me encierran en el cuarto oscuro. No, yo me quedo contigo, Pablo. ¿Qué tal? Te cargo las maletas, lo que tú quieras, te limpio las chanclas, lo que sea, pero me quedo contigo. No me mandes, por favor, no me mandes con Filemón. Pero ¿sabes qué? Tenemos que volver al punto de partida, allí donde nos desviamos. No sé si vieron la meditación de ayer de la pelota de golf. ¿La viste, Leo? Qué bonito, ¿verdad? Empieza donde quedó la pelotita. Eso es lo que hacemos nosotros. Qué bonito ejemplo. Empieza desde el principio. No, sí, no, sí. Y Pablo le hace esta cartita. Una hojita suelta, que ahorita la tienes en tu Biblia, pero le da esa cartita y ahí va Onésimo, de regreso a Colosas. Ahora, ¿ustedes creen que lo recibió Filemón? ¿Sí o no? Bueno, unos dicen que sí, otros quién sabe. Vamos a ver si lo recibió o no. Versículo 4, fíjense el corazón de Filemón. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Qué tremendo corazón de Filemón, ¿verdad? ¿Vieron el corazón de Filemón? Lleno de amor y de fe, lleno de eficacia en el conocimiento de Dios, lleno de gozo y consolación, un lugar donde los santos eran confortados. Ese es un tipo del corazón de nuestro Padre Celestial. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor: Señor, dame tu corazón, dame tu corazón. Un corazón de padre, hablando de ambos como padres, mamá y papá. Danos un corazón de padre, amoroso y de fe. Nuestro corazón, el corazón de nuestro Padre Celestial es amoroso. A mí me encanta cuando voy a dormir a mis hijos y siempre les repito: hijita, ¿por qué te quiero? Porque yo les he enseñado que no los quiero por las notas de calificación, o porque si juegan muy bien el fútbol en la escuela o lo que sea. Les he enseñado que los amo porque son mis hijos, punto. ¿Por qué te quiero, hija? Porque soy tu hija, punto. ¿Por qué te quiero? Y qué hermoso es tener esa capacidad de amar. Me encanta que mis hijos se acerquen a mí
Y el más grandote está aquí en la televisión. Dios lo hizo corregido y aumentado, chonchote y fuertote. Yo no sé por qué lo ponen en el centro, que tapa la mitad de la congregación. Así de grandote llega a mi casa y llega por su abrazo. Y yo lo abrazo y ahí nos quedamos un ratito. Que tengo 18 años, pues que tengas lo que tengas, manito, vente para acá. Y mi hijita nomás pasa, y hija, ¿qué te falta? Ahí va el beso. Padres amorosos, no padres que, ay, no te juntes, hijo, no me abraces que me arrugas la camisa, hijo, hazte a un lado. No. O va llegando el papá del trabajo y córranle, escóndanse, ya llegó papá, y uno en el baño, otro en la recámara y el perro debajo del sofá porque ya llegó papá, ¿verdad? Con una violencia y unas cosas. El corazón de los padres debe ser amoroso, de fe. ¿Sabes que tu Padre Celestial tiene más fe en ti que tú lo que piensas de ti mismo? Nuestro Dios ve cosas grandes en tu vida. Por eso cuando oramos por nuestros hijos tienes que declararles y profetizarles, ¿verdad? Tú serás grande en esta generación, tú vas a ser cercano al Señor, tú vas a dar amor, tú vas a trabajar, tú vas a engrandecer el reino de Dios, tú vas a ser una gran persona, tú vas a ser una gran mujer, tú vas a ser un artista, tú vas a ser. Dice que estaba lleno de gozo. Gozo. ¿Sabes que el segundo fruto del Espíritu Santo cuál es? Gozo, amor, gozo. Ahora la palabra está mal traducida, la palabra es chará, que significa alegría. Algunos dicen es que alegría es menos que gozo. No, es al contrario. A veces tenemos disque gozo y el gozo muy escondido ahí, ni se ve. A veces tenemos una cara de plátano relamido que tú dices, ¿dónde? Chará significa alegría. Y los cristianos debemos ser la gente más alegre de todo el mundo. Dios es un Dios de alegría. Ahí dice que Jesús se regocijaba, danzaba cuando veía a sus discípulos, ¿verdad? Se regocijaba. Hay una película de Jesús que me gusta mucho, que siempre está sonriendo, siempre está ahí abrazando a sus discípulos y vaca, siempre con una sonrisa, porque ¿sabes qué? Dios es infinitamente alegre. O sea, es que no nos vamos a aburrir en la eternidad. Es la persona más alegre que te puedas imaginar. Y ve cuántas veces en la palabra del Señor dice, gozaos en el Señor. Os digo otra vez, gozaos, venid con alegría a los atrios del Señor. Y cuántas veces viene la alegría del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo hay libertad, como cantamos, pero hay alegría. La definición del Espíritu Santo es paracletos, que no solamente es consolador. Dice que paracletos también es alguien que te alienta, que te anima y que te alegra. Ve en la palabra de Dios, donde aparece el Espíritu del Señor, siempre hay alegría. Y era un lugar donde el corazón de los hermanos, de los santos, eran confortados. ¿Y quién no llega a los brazos del Padre Celestial para ser confortado? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Que yo no sé por qué se llama hijo pródigo. Alguien me dijo, oye, los títulos esos ¿es Biblia? No es Biblia. Alguien le puso hijo pródigo, pero ¿saben cómo le pondría yo esa parábola? La parábola del padre amoroso. Todos esos títulos no son Biblia. La Biblia empieza desde el versículo 1. O sea, la última cena, y todo eso es según los editores. Este joven tomó la herencia, se va, lo despilfarra todo, y de repente se arrepiente y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Y este joven se levanta ya decidido a volver a su padre, y estaba, yo me imagino ahí en el camino regresando, mi padre me recibirá. Pues le voy a decir esto, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Yo me imagino que iba ensayando la poesía, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No, mejor llorando, Padre, he pecado. Y yo me imagino que iba ensayando ahí toda su letanía. Pero en ese momento de lejos su padre le vio y dice, movido en misericordia, corrió hacia él y dice que lo abrazó. Y allí el joven, ¿verdad?, empezó con su declamación, Padre, he pecado
pecado. Y como lo apretaba tanto, él no podía decirlo: Padre, he pecado contra el cielo. Y no pudo terminar su poesía, porque ya el Padre le había amado, porque ya el Padre lo estaba esperando, porque ya el Padre había sido movido en misericordia y fue y lo abrazó y lo perdonó y festejó y se alegró. Allá había un hermano envidioso por ahí, pero ahí hubo una fiesta tremenda. Yo me imagino que Onésimo pues llegó allí a Colosas, a la casa de Filemón, y entro o no entro, entro y no entro, y ahí con la cartita que le había hecho Pablo, entro o no entro, ¿qué hago? Y entonces abre Filemón la casa, y yo me imagino que Onésimo le hace: antes que me pegue, antes que cualquier cosa. Qué carta ni qué nada. Yo me imagino que Filemón, con ese corazón que acabamos de leer, lo abrazó también. Y antes de leer la carta de Pablo y antes de cualquier cosa, lo abrazó y le dijo: bienvenido, Onésimo, tú eres mi hijo, tú eres como uno de los míos, eres de mi familia. ¿Dónde estabas? Te estaba esperando. Claro, luego leyó la carta, ¿verdad? Y dijo: ay, qué bien habla de mí, vamos a hacerle copias. Y por eso lo tenemos en la Biblia. Porque esta historia de Onésimo es tu historia y es mi historia. Y tenemos un Padre amoroso, con los brazos abiertos, esperando que vengas a Él, como su hijo, como su hija. Él quiere manifestar el amor de Dios, el amor de Padre a tu corazón. Que no te empañen tus experiencias personales o tus prejuicios personales. Tu Padre Celestial te ama y te creó único y singular. Y Él quiere tener una relación contigo íntima. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra en nuestros corazones. Y yo creo que Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Y aquí hay personas que tienen una cita divina con Dios. Que tú has venido aquí y no es por coincidencia. Dios está tocando a la puerta de tu corazón y te está diciendo: deja de escapar, arrepiéntete y recibe a Jesucristo en tu corazón. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, yo quiero que levantes tu mano en alto, por favor. Yo quiero hacer una oración por ti. Hay algunas personas allá al fondo, acá también, aquí enfrente. ¿Dónde más? ¿Dónde más? A ver, no los veo bien. Pónganse de pie, por favor. Y les voy a pedir una cosa más. Vengan aquí al frente, porque yo quiero hacer esta oración de fe aquí enfrente. Pasen al frente. Hagan de cuenta, y es así, nuestro Padre Celestial está aquí, esperando con los brazos abiertos a que vengas a Él. Pase aquí al frente, no tengas miedo, pasa. Vengan aquí adelante, joven. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Esto es una decisión personal, pero es que ya no podemos, no puedes escapar de Dios. Aquí hay tiempo, nadie se va a enfadar porque vas a pasar al frente, porque estamos tomando minutitos, todavía estamos en la hora correcta. Entonces pasa aquí al frente, pasa aquí al frente. Tú sabes, porque sabes que no puedes huir de la presencia de Dios, que tú tienes una cita divina. Y tú que me estás viendo por televisión también, porque no hay rincón donde Dios no te pueda ver, porque el Señor resplandece donde sea y quiere tu corazón, quiere mostrarte su amor, su conocimiento. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos ustedes. Qué bueno, qué bueno. Con un bebé, qué hermoso. Qué bueno que están aquí enfrente, que han tomado un paso
de fe, aquí adelante. Porque dice nuestro Padre Celestial que si tú no le niegues ni te avergüenzas de Él, Él tampoco te negará allí en los cielos. Y vamos a hacer una oración y yo les voy a ayudar. Y van a repetir esta oración que yo voy a hacer para ayudarles, diciéndole que quieren recibirlo en su corazón. ¿De acuerdo? Vamos a decir esto en voz alta, cerrando sus ojos y diciendo: bendito Padre Celestial, yo te doy gracias por esta mañana, por tu palabra. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Hoy quiero abrir mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis debilidades, de mis faltas. Y te recibo hoy como mi Señor personal, como mi Salvador personal. Quiero que habites en mí, que limpies mis pecados con tu sangre preciosa y me hagas una nueva persona. Me hagas un hijo tuyo, me hagas una hija tuya. Y que de ahora en adelante camine según tu voluntad, siguiendo tu palabra y encontrando el propósito diseñado para mí. Gracias, Jesús. Dile: gracias, Jesús. Ahora díselo tú, dile gracias, dile lo que está en tu corazón, habla con Él. Ahora es tu oración. Haz tu propia oración, dile: gracias, gracias por la salvación, gracias por haber muerto en la cruz y derramar tu sangre, gracias por el perdón que tú me das. Ahora díselo tú, ya no yo, sino tú, dile gracias. Si tú has hecho esta oración con sinceridad, el Espíritu Santo está en ti ahora. Ahora es un hijo, una hija de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y a ustedes que me están viendo por televisión, también, Dios los bendiga. Y los bendiga a ustedes en su caminar con el Señor, en esta nueva experiencia que ustedes han hecho. Y para ayudarles un poquito más, así con este encuentro que han tenido con el Señor, yo les voy a invitar que allí a su derecha, de este lado, miren a su derecha, hay unas personas que quieren regalarles un folleto, que quieren orar con ustedes. Si son tan amables de pasar con ellos, por favor, los de acá, para que vayan encaminándose, nada más 3 minutitos para que puedan ellos darles este obsequio y dirigirles unas poquitas palabras nada más para que concreten. Podemos darles un aplauso. Bendiciones por ese niño. Gloria al Señor. Pues yo creo que si hay algunas personas que han ofendido a otras, como Onésimo a Filemón, antes de que usted salga de este lugar, usted vaya y reconcíliese con esa persona, porque el Señor quiere una iglesia sana, una iglesia madura, y para que pueda haber madurez tiene que haber sanidad entre nosotros. Si esta palabra ha servido para reconciliar, hay cosas que nos hemos hecho. Reconcíliate con tu hermano y habrá paz entre nosotros. Amén. Que Dios los bendiga. Que tengan un bonito domingo. Expande.